jóvenes y todo lo que va de 15,000, algunos cobran más, dependiendo, ¿verdad? Entonces, por eso quiero que ustedes sepan hacer muy bien estos procedimientos, porque de seguro ustedes van a tener clientes que les vayan a pedir estos procesos. Sí que bueno sería, ¿verdad? Ahora, si no, pues van a ser jueces, fiscales, qué sé yo, qué cargos públicos vayan a ocupar. Bueno, para mí va a ser un gusto. Lamentablemente, ahora no nos vamos a poder ver directamente como era en otros años que yo trataba de ubicar a la mayoría de mis estudiantes. Pero el día que ustedes me lleven su prontuario, ahí los voy a conocer. Ahí los voy a conocer y lo único que yo les puedo decir es que le echen ganas, jóvenes, ya están al final y de seguro les va a ir muy bien. Quiero comentarles de que así como ustedes van a hacer la tarea el día lunes, por si algunos no trabajan ese día, pues yo voy, por ejemplo, en mi caso, voy a pasar casi que todo el día calificándoles para que tengan luego su nota del segundo parcial. Aún no he empezado a calificar, les soy sincera, pero el día lunes sí ya agendé de que desde la mañanita voy a empezar a calificarles. Y muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas el día de hoy. Vamos a iniciar ya con las últimas exposiciones y le toca, dejo en el uso la palabra a la coordinadora del grupo número 11. Así que es el tiempo de ustedes, jóvenes, por favor, y a lucirse como grupo. No, yo no. Grupo número 11, ¿está listo? Buenas tardes, licenciada. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Yo estoy representando al grupo número 11. Nosotros pues, nos tocó el cambio de nombre. Solo vamos a esperar a que mi compañero me pueda compartir pantalla, ya que me van a ayudar a compartir la presentación. Va, perfecto. Gracias. Jóvenes, ahí ponen mucha atención porque igual cambio de nombre se daba en muchos casos y es un procedimiento muy importante de jurisdicción voluntaria que debemos de saber. Así que ponen atención acá a su compañero José Cano, por favor. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes licenciada, pues nosotros somos el grupo número 11. Como bien lo mencioné al inicio, nos tocó lo que es el cambio de nombre. Para empezar, pues nosotros como seres humanos tenemos uno de nuestros derechos fundamentales al nacer, que es pues tener un nombre, pero nosotros al cumplir la mayoría de edad podemos optar a cambiarlo. Puede ser porque queremos, no estamos conformes con el nombre que nos puso nuestros papás, o por ejemplo que nuestro padre no nos reconoció en el momento y posteriormente nos reconoce, y es donde ya podemos pues optar al apellido paterno o materno, ¿verdad? Como un breve introducción a la presentación, nos pusimos a investigar con el equipo para poder determinar cómo es que Guatemala tiene estos procesos. Y según el RENAP, en el periodo del año 2018 en adelante, sí hay un leve incremento en estos trámites ante el RENAP de un total de 2,611 trámites que se realizaron con año, y cada año va aumentando más y más este proceso, ¿verdad? ¿Cuáles son los departamentos en los que más se ha visto un poquito este incremento? Pues obviamente la ciudad capital, Guatemala, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán. A grandes rasgos, para pues, poder entrar ya a la presentación, este trámite requiere el acompañamiento pues, del notario, que va a hacer el proceso de las actas, y cuando todo esté listo, pues ya acudimos a RENAP, donde la inscripción no tiene ningún costo, y los requisitos que se solicitan para el proceso es la certificación de la resolución final de las diligencias en original y el duplicado de copias,
original y fotocopias de la última publicación en el diario oficial, que esto también pues es parte del proceso, y en todas las inscripciones y anotaciones que se solicitan deberán presentar el boleto de ornato del año que corresponda, ¿verdad? Adicional a esto, cuando ya se haya concluido el trámite, el nuevo nombre va a aparecer en el documento de identificación, que es conocido como el DPI o la certificación de nacimiento para los menores de edad. Y más que todo en la certificación de nacimiento es donde va a quedar constatado es el antiguo nombre y con una anotación va a aparecer el nuevo nombre. Más que todo para ya poder ingresar un poco a la presentación de dónde es que se origina el nombre. Pues muchos de esto en la antigua Roma, en los pueblos antiguos, eran lugares donde se originaban las instituciones del derecho civil, pues de ahí se deriva. El nombre está conformado solamente por una palabra, pues se tenía la costumbre de designar a cada persona un solo nombre, exclusivamente perteneciente a ellos, ¿verdad? Siendo única de carácter individual y no se podía transmitir de su padre a sus hijos. En estas costumbres se daban en los sistemas de los hebreos, griegos, romanos, creando ciertas confusiones, pues el número de individuos que se podía disponer de cada lengua era infinito, aunque en algunos de los casos el mismo nombre era llevado por diferentes personas para tratar de remediar estas confusiones, pues también se optó para agregar el nombre principal, una derivación del lugar de donde provienen las personas. Por ejemplo, pues tenemos a Tales de Mileto, la civilización romana, que también fue pues más del desarrollo en ese entonces. La formación del nombre, pues tenemos primero como individuo un nombre individual, un nombre de pila o nombre propiamente dicho. Y segundo, pues tenemos el nombre de familia, el cual pues está constituido por los apellidos. Por ejemplo, en mi caso, pues mi nombre de pila es José y el nombre de mi familia, que pues está constituido por los apellidos, es mi primer apellido es Cano, ¿verdad? Las características, pues obviamente nosotros no podemos renunciar a un nombre. Sí es obligatorio que tengamos también un nombre. No puedo venir yo y mi nombre, pues podérselo transmitir a otra persona, porque pues no es posible esto. Nosotros pues empezando a ver un poco pues la base legal, el cambio de nombre es el trueque de los que se utilicen o figuren en la partida de nacimiento y pueden realizarse por causas fundadas siempre y cuando no se perjudique a un tercero. Como así que si yo quiero que mi nombre sea similar a otra persona, que esto es conocido como un homónimo, con tal de perjudicarlo, eso no va a ser posible. Por obvias razones que también los apellidos no los vamos a poder cambiar. Para solicitar el cambio de nombre cuando creen graves inconvenientes de pronunciación por ser extranjeros, cuando sean irrisorios o causen deshonra. Los cambios de nombre pueden consistir en la segregación de las palabras, supresión particulares, también la sustitución de anteposición o agregación de otros nombres o del apellido o del mismo. Un claro ejemplo de esto es que en los casos donde los padres no reconocen a los hijos, posteriormente pues ya pueden agregar el apellido paterno o el apellido materno. Algo que se ha tenido un poco de conflicto que no está regulado es el orden de los apellidos, que normalmente pues se creía que hoy tenía que ir el apellido paterno, posteriormente el apellido materno, pero pues no es que esté regulado. Ahora bien, el cambio de nombre procede en los siguientes casos según nuestra legislación. 1. Que existan personas con el mismo nombre y les cause agravios, obviamente un homónimo, que un hombre lleve el nombre de mujer o viceversa. Esto pues ya es como más que todo a discreción de las personas, pues en mi caso, mi nombre es José María Cano, pues tengo un apellido, tengo un nombre de mujer que es el María. Sin embargo, pues yo me siento cómodo con ese nombre, no hay ningún problema y pues yo también tengo el derecho a poderlo cambiar, pero yo me siento cómodo, ¿verdad? Que tenga varios nombres y es molesto escribirle a todos. Obviamente, pues no sé si ustedes han conocido a una persona que se llame José Ricardo, Andrés, Segundo, Sergio y etcétera. Entonces él puede, para que su nombre sea más corto, pues quitarse los demás nombres o ponerse algún nombre que le sea más, pues para comodidad de él. Que se tenga un nombre difícil de pronunciarlo o escribirlo. Y más que todo, pues esto sucede con los nombres extranjeros, que tal vez para nosotros que no estamos como que muy acostumbrados a escribir de esa forma, pues también tiene el derecho de cambiarlo.
En Guatemala cualquier persona puede cambiar nombre propio, incluso sus apellidos, tomando en consideración previamente, se debe formalizar un trámite judicial o notarial para su debida autorización. ¿Cuáles son las bases legales del cambio de nombre? Obviamente, pues en la Constitución Política de la República de Guatemala lo encontramos en el artículo 140. También está la Ley del Registro Nacional de las Personas, que es el RENAP, artículo 70, literal G. El Reglamento de Inscripciones del Registro Civil de Personas y de las Inscripciones, artículo 16 y 17. El Código Civil, decreto ley 106, en el artículo 4. También se encuentra en el Código Procesal Civil Mercantil, decreto ley 107, en los artículos 438 y 4394, y la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, decreto 5477. Perdón. Ahora bien, para poder hacer el cambio de nombre tenemos dos opciones, la vía notarial y la vía judicial. La vía judicial, más que todo, son las diligencias voluntarias de cambio de nombre, se encuentran reguladas directamente en el Código Procesal Civil y Mercantil en los artículos 438, 439 y 440. Si lo hacemos por la vía notarial, las diligencias voluntarias de cambio de nombre también se encuentran reguladas en los artículos 1, 9 y 20 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial del Decreto 5477 del Congreso de la República. A través del trámite judicial, las personas que por cualquier motivo deseen cambiar su nombre, lo deben solicitar por escrito al juez de primera instancia de su domicilio. Deben expresar los motivos que tengan por hacerlo, así como el nombre completo que quieren optar. El juez mandará que se reciba la información proporcionada por el solicitante y se publicará el aviso de su solicitud en el diario oficial y en otros de mayor circulación por 3 veces, que es en el término de 30 días. El aviso expresará el nombre completo del solicitante, el nombre que desea optar y las advertencias que pueden formalizarse oposición por quienes consideren perjudicar en el cambio de nombre. Un claro ejemplo de este trámite judicial es el alcalde de Misco. Él, cuando empezó su vida política, él optó por ponerse el nombre de Neto Brand, aunque su nombre original era Ernest Steve Brand. Entonces, pues él en una entrevista decía que si él se ponía Ernest Steve Brand en las pancartas de publicidad y de su partido político, la gente no iba a dar color. ¿Por qué? Porque a él ya lo conocían como Neto Brand. Entonces, pues ese es uno de los ejemplos donde él, pues, es reconocido como Neto Brand, pero también es como reconocido como Ernest Steve Brand. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se tramita por la vía judicial. Continuando, pues recibía la información y transcurridos 10 días a partir de la última publicación sin que haya habido oposición, el juez debe acceder al cambio de nombre, entonces ordenará que se publique una sola vez en el diario oficial. También que se comunique al Registro Nacional de las Personas para que se hagan las anotaciones correspondientes. Ahí es donde ya automáticamente en el DPI ya se estaría modificando el nombre. Y como le dijimos al principio, en la certificación de nacimiento estaría apareciendo el nombre anterior y una anotación, el nuevo nombre. Si hubiera presentado una oposición, se tramitará en forma de incidente. El juez resolverá si procede o no el cambio de nombre. Y el cambio de nombre no sirve para evadir responsabilidades civiles ni penales, tampoco le quita derechos o responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una deuda a nombre de José Cano ante una institución financiera, bueno, yo me voy a cambiar el nombre para que esa deuda desaparezca. No, si yo tengo que estar pasando una pensión alimenticia, me cambio el nombre para terminar con esa responsabilidad, tampoco. Por eso es que en la partida de nacimiento siempre va a quedar el nombre anterior y el nuevo nombre. Ahora bien, el trámite notarial. Más que todo, pues esto hacemos una acta notarial de requerimiento en la cual el interesado expresará el motivo por el cual desea cambiar su nombre y aportará el nombre completo de que quiere optar, presentando como prueba documental la certificación de nacimiento. En la primera resolución, dando trámite a las diligencias, ordenando recibir la información si se ha ofrecido publicación de dictos. Recibir información testimonial en actas notariales si se hubieran ofrecido. Publicar edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Por ejemplo, puede ser el diario La Hora. La circulación debe ser por un periodo de 3 veces durante 30 días y el edicto expresará el nombre completo del solicitante. Que más que todo esto también del solicitante que desea optar y la advertencia que puede formalizarse oposición por quienes consideren perjudicados por el cambio de nombre.
Por el paso número 5, la resolución o auto final recibirá la información y transcurrido 10 días a partir de la última publicación, sin que se haya prestado oposición, el notario hará constar el cambio de nombre en esta resolución y ordenará que se publique un edicto más y se haga saber al Registro Nacional de las Personas. Y nuevamente pues se publica una sola vez en el edicto, en el diario oficial, en el que se va a constar que se accedió al cambio de nombre, que se determina la persona, y expedir la certificación del auto en duplicado para entregar al Registro Nacional de las Personas para que se hagan las anotaciones correspondientes, se emite la modificación en el DPI, en la certificación de nacimiento, y se remite al expediente al Archivo General de Protocolos. Más que todo, pues la institución que tiene este proceso a cargo del cambio de nombre pues, es el RENAP, el Registro Nacional de las Personas, que pues ahí es donde se va archivando todo esto, ¿verdad? Pues más que todo, para enfatizar un poco qué es el RENAP, pues es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde el que nacemos hasta que fallecemos, así como las emisiones del documento de personal de identificación, como lo conocemos, DPI. Para tal fin implementará y desarrollará estrategias y técnicas, procedimientos automatizados que permiten un manejo integrado y eficaz de la información, unificado a los procedimientos de la inscripción de las mismas. Automáticamente, pues este trámite ya cuando lo presentamos ante el RENAP, es un trámite que queda el mismo día y pues ya solamente sería el proceso que se demora en la emisión del nuevo documento de identificación. Más que todo, pues la inscripción del cambio de nombre notarial y judicial es que pues certificación de la resolución final de las diligencias, siempre su original y sus duplicados, el original y la fotocopia de la última publicación del Diario de Centroamérica, de conformidad como lo establece el artículo 16 del Acuerdo Directorio número 104-2015 del Registro Nacional de las Personas y sus reformas, reglamentos de inscripciones de Registro Civil de las Personas. En todas las inscripciones y anotaciones que sean solicitadas deberá presentarse el formulario que proporciona el Registro Nacional de las Personas RENAP en los casos de existir según el tipo de inscripción o anotaciones, el comprobante de pago de concepto de inscripción extemporánea cuando corresponda, cuando pues la persona no fue inscrita al momento de nacer en el tiempo estipulado en ley. Más que todo, pues eso es el cambio de nombre. Queremos presentarles en pantalla, si podemos compartirles un ejemplo de cómo es una acta para que ustedes pues puedan ver cómo es un acta de requerimiento que pues, nosotros lo pusimos en el trabajo para que ustedes puedan tener ahí una breve vista de eso. Como lo podemos ver en pantalla, pues es un ejemplo de procedimiento notarial de cambio de nombre, el cual pues lleva los timbres y ahí hacemos énfasis en la ciudad de Guatemala, siendo las 11 horas, pues normalmente ya sabemos. Y esa sería el acta que pusimos nosotros como ejemplo al momento de hacer el proceso voluntario extrajudicial de cambio de nombre. Muchas gracias, José Cano, por su exposición. Me habían dicho que quien iba a exponer, no, como que se le presentó una emergencia y bueno, la verdad sí expuso bien, lo felicito. Muy bien, Sí, grupo buenas tardes, 11. licenciada. Sí, perdón, sí, sí se nos presentó una dificultad, pero pues lo sacamos adelante y Sí, pues igual me cualquier parece duda bien. a la orden, ¿verdad? Muy Y bonito disculpen. todo lo que investigaron. Tal vez me hacen el favor, la coordinadora, de enviar la presentación al chat de coordinadores para que cada coordinador le envíe a su grupo y que toda la clase tenga esta presentación, por favor. Muy bien, entonces yo ahorita se las Miren, envío para que jóvenes, la puedan compartir. exacto, solo les estoy dando una idea. No es para que quien lo quiera hacer lo hace, quien no, no. Todos estos trabajos que sus compañeros están haciendo, yo me recuerdo cuando fui estudiante, yo vine porque igual nos dejaban estas tareas. Entonces, yo recopilé una copia de cada grupo y hice como un prontuario también de toda esa información y vea qué bonito quedó. Entonces, para quien desee, debe de ir como que acumulando todos los trabajos de sus compañeros, lo puede imprimir, ya sea en el trabajo, o en una fotocopiadora o en su casa, qué sé yo, y irlos guardando
y eso le puede servir a usted de mucho más adelante. Ahorita en mi doctorado, a nosotros como envían materiales, nos envían todos los doctores. Entonces yo lo que hago también es imprimo todos los documentos y los voy guardando en cada así por separado, por clase. Y es para llevar un control ordenado y cualquier cosa, pues ahí tiene uno la información, ¿va? Es una sugerencia, una idea nada más. No les estoy diciendo que lo hagan. Muy bien. Más adelante tal vez la coordinadora me envía los datos de quien expuso, nombre y carnet, por favor, para tener la base de quienes expusieron. Muy bien, por Bueno, favor, le licenciada. doy ahorita participación al grupo número 12. Así que es toda suya la pantalla de esta plataforma para exponer, por favor. Licenciada, buenas noches, mucho gusto. Soy el coordinador del grupo número 12. El tema que nos tocó exponer es la omisión de partida de nacimiento y la rectificación de partida de nacimiento. Entonces, dejo en uso de la palabra a la compañera María José Paz, que será nuestra compañera expositora. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. ¿Me escuchan claro? Sí. Ok, gracias, muy amables. Bueno, buenas tardes. Mi nombre, como ya me presentó mi compañero, soy María José Paz, expositora del grupo número 12. Y nosotros en nuestra exposición vamos a abarcar el tema de la omisión de partida de nacimiento y rectificación de partida. Para iniciar, me gustaría como dar un breve recordatorio de lo que es una partida de nacimiento. Y pues sencillamente comprendemos que es el documento en el que el Registro Nacional de las Personas hace constar o acredita el nacimiento de un menor. En el caso de la omisión o asiento extemporáneo, este procede cuando una persona nace y no se hace del conocimiento del RENAP o en su caso se inscribe tardíamente. Es decir, la omisión básicamente es cuando los padres del menor omiten la inscripción del mismo en el RENAP y el asiento extemporáneo es cuando existe la inscripción tardía del menor. Esto de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Inscripciones del Registro Civil de las Personas, acuerdo del directorio número 104-2015. Y este dice que la inscripción de nacimiento de una persona debe efectuarse dentro de los 60 días hábiles siguientes al parto. Es decir, que si a nuestra oficina profesional se acerca una persona o un conocido, se acerca a nosotros para preguntarnos cuánto tiempo tengo para inscribir a mi niño en el RENAP, pues sencillamente respondemos que son 60 días hábiles siguientes al parto. ¿Y cómo fundamentamos esto? El fundamento legal de la omisión de partida de nacimiento lo podemos encontrar en el artículo 378 del Código Civil, 443 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 12 de la Ley Reguladora de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Ahora bien, la rectificación de partida. En esta, pues sí hay una pequeña diferencia. A diferencia de la omisión y del asiento extemporáneo de una partida de nacimiento, en la rectificación sí existe una partida de nacimiento, sí se extendió, el RENAP sí la extendió. Sin embargo, por errores mecanográficos, ortográficos o de redacción, la partida como tal tiene un error. Esto se puede dar en el nombre del menor, en los apellidos, en el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento. Entonces, la rectificación de partida sirve para enmendar esos errores cometidos por el registrador. Por ejemplo, los padres de un menor llegaron a inscribirlo y el nombre que ellos querían asignarle a su niño era Juan Estuardo Pérez López, pero el registrador escuchó Juan Eduardo Pérez López. Es decir, aquí ya se debe hacer una rectificación de partida, ya que no es el nombre correcto con el que se deseaba inscribir al menor.
Ahora bien, el procedimiento notarial para ambos casos es el mismo. Solo varía que en la rectificación de partida se le da audiencia al registrador civil, mientras que en la omisión pues no se le da audiencia, ya que en la omisión de partida nunca hubo alguna relación con el registrador civil. El procedimiento de estos mismos es, primero, el acta notarial de requerimiento. Segundo, la primera resolución. El número 3 sería la notificación al interesado. Número 4, toma de declaraciones testimoniales. Número 5, la audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Si en caso se tratara de una rectificación de partida, también se le debe dar audiencia al registrador civil, ¿verdad? Número 6 es la resolución y auto final. Número 7 es la certificación de la resolución en original y duplicado al RENAP para su inscripción. Y finalmente, la remisión del expediente y al Archivo General de Protocolos. Como grupo, elaboramos 2 observaciones que nos encantaría compartir con ustedes. La presentación tratamos de hacerla corta y lo más concreta posible, ya que es un tema pues bastante fácil de comprender, ¿verdad? Y las observaciones que deseamos agregar es que si en alguno de los 2 casos hubiese oposición, se tramita en la vía de los incidentes. Pero en el caso de la rectificación de partida, el paso de acta notarial de declaración de testigos es opcional, pero en el caso de la omisión de partida sí es obligatorio. Así que muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por su atención, compañeros. Muy bien, María José. Muchas gracias al grupo número 12. Ya finalizamos con ustedes. Felicidades. El día de hoy creo que van a exponer otros 2 grupos más, ¿verdad? ¿O hasta qué grupos exponen? Vamos a ver, grupo 13, grupo 14, ¿verdad? Si no estoy mal. Y Bien. ya finalizaríamos con ustedes. Pues, yo creo que hay un 15 donde les dejé un glosario, pero no sé. De repente sí, si está por acá también ese grupo, para que se le tome en cuenta toda su zona. Stephanie, sí, dígame. Así es, licenciada, aquí estamos, los del grupo 15. Ah, va, perfecto. Muy bien. Entonces, les vamos a dar, ya son las 6:15, y para que nos dé tiempo, le vamos a dar ahorita el espacio al grupo número 13, por favor. Así que la plataforma es suya para que exponga el trabajo que investigó. Buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches. ¿Pueden ver ¿Quién las diapositivas? Sí, ¿quién expone? Sí, las podemos ver. Yo, José Mérida. José Mérida. Sí. Ok. Buenas noches, compañero, compañera licenciada. Somos el grupo número 13. Yo les expondremos sobre la determinación de edad. La edad es un elemento importante en la vida jurídica de todas las personas, ya que con ella se determinan cuestiones como la capacidad para obtener obligaciones, la culpabilidad en los procesos penales, y además es un elemento fundamental en el estado civil de las personas. Pero debemos iniciar con dar un pequeño concepto de lo que se puede entender por edad. Según el diccionario de la Real Academia Española, edad es el tiempo que ha vivido una persona. Otra definición indica que es el tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. La determinación de edad puede ser tanto judicial como extrajudicialmente, es decir, por jurisdicción voluntaria notarial. El artículo 372 del Código Procesal Civil y Mercantil se menciona sobre la determinación de edad. Además, en la legislación guatemalteca, para ser más concretos, en la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, decreto número 54-77, en el artículo 22 de dicha ley, regula que para cualquier acto o diligencia que no sea de carácter procesal penal y si no fuere posible fijar la fecha de nacimiento de una persona, podrá acudirse ante notario, quien le atribuirá la edad que fija un facultativo competente,
compatible con el desarrollo y aspecto físico de la persona. Ese trámite va muy de la mano de la inscripción extemporánea de nacimiento, es decir, procede un trámite previo a la inscripción extemporánea de nacimiento, toda vez que nace de la no inscripción de una persona en el Registro Nacional de las Personas, por distintas causas como negligencia de los padres biológicos, conflictos armados, tema de registros municipales, ausencia de tradición registral, desastres o las mismas inclemencias del clima, entre otros casos. Consiste en que cuando no sea posible fijar la fecha de nacimiento de una persona, el juez puede atribuirle la edad que fijen los expertos, compatible con el desarrollo y aspecto físico. Muchas veces se utiliza un examen radiológico, que consiste en un examen de grado de maduración ósea y dental, la cual permite determinar aproximadamente la edad. La determinación de edad procede de un trámite de inscripción extemporánea de nacimiento. Si esta diligencia se realiza ante notario, no es aplicable en asuntos de carácter procesal penal, es decir, cuando en un proceso de carácter penal el sindicado no sepa su edad, no puede actuar el notario, ya que existe litis. En este caso, para determinar la edad, la debe realizar un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Si no hubiera registro o algún documento, se admiten otros medios que permitan demostrar el día de nacimiento, por lo menos el mes y el año, como por ejemplo la utilización de 2 testigos que pueden ser familiares del mismo. El trámite notarial en la determinación de edad se da de la siguiente manera. Primero, se realiza un acta notarial de requerimiento, en el cual se solicita al notario el trámite de la diligencia, según el artículo 1 del Código Notariado, a requerimiento de parte. Segundo, primera resolución. En esta se da trámite a la diligencia y se nombra a un facultativo competente. Tercero, discernimiento del cargo al facultativo nombrado, quien procederá a efectuar el examen tomando en cuenta el desarrollo y aspecto físico de la persona. Cuarto, resolución o auto final. Una vez recibido el informe del facultativo, el nombrado resuelve atribuyendo la edad a la persona que se trate, la cual debe ser compatible con el desarrollo y aspecto físico de la persona. Quinto, la certificación notarial del auto. Y sexto, la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Es necesario recalcar que en estos casos no es necesaria la intervención de la Procuraduría General de la Nación ni la publicación de edictos, ya que no se pueden ver afectados intereses públicos. Para una mejor comprensión, con el grupo elaboramos un caso práctico. La señora, que se le conoce como Rosa Mayali, cuando era niña tuvo que salir huyendo de su hogar, ya que la aldea donde vivía fue tomada por motivos de conflicto armado interno. Ella llegó a la ciudad capital haciéndose llamar Rosa Mayali Contreras Hernández. En el desplazamiento de su aldea perdió a toda su familia y perdió el contacto con cualquier persona que la conozca. Por ende, en su vida pública se hace llamar con el nombre ya referido. En consecuencia, no porta ningún documento que acredite legalmente que se llame Rosa Mayali y necesita para su trabajo aperturar una cuenta de banco y le piden el documento personal de identificación, por lo cual ella acude con un notario para solucionar esta situación. El notario le explica que para poder tramitar su documento personal de identificación necesita ser inscrita en el Registro Nacional de las Personas, pero le piden su edad, a lo que ella ignora. Por lo que el notario le explica que necesitan determinar su edad para poder iniciar su inscripción extemporánea de nacimiento y posteriormente su documento personal de identificación, a lo que ella acepta. Primero se contempla el acta de requerimiento, que está en todos los procesos de jurisdicción voluntaria notarial. El notario realiza el acta notarial de requerimiento, en el cual se solicita al notario el trámite de la diligencia, de conformidad con el artículo 1 del Código Notariado. Estas contienen todos los requisitos de forma que establece la ley. En los requisitos de identificación de la persona, de conformidad con el artículo 29, numeral 2 del Código Notariado, se debe colocar las palabras "quien dice tener la edad de", a diferencia de las demás actas donde se sabe con certeza la edad de la persona. Segundo, en la primera resolución, en esta se da trámite a la diligencia y se nombra a un facultativo competente.
Cuando se dice facultativo competente, se debe entender a un médico. Del facultativo que se nombre, el único requisito que establece la ley es que sea competente. Tercero, se hace un acta de discernimiento del cargo al facultativo nombrado, quien proceda a efectuar el examen tomando en cuenta el desarrollo y aspecto físico de la señora Rosa Mayali, emitiendo posteriormente su dictamen. Cuarto, resolución o auto final. Una vez recibido el informe del facultativo, en el cual indica que la señora Rosa Mayali tiene la edad aproximadamente de 30 años, el notario resuelve atribuyendo la edad a la persona que se trate. Como hemos mencionado, la edad debe ser compatible con el desarrollo y aspecto físico de la señora Rosa Mayali. Quinto, la certificación notarial del auto. Esta certificación le sirve a la señora Rosa Mayali para que pueda acudir a realizar el trámite de inscripción extemporánea de nacimiento, ya que su edad ya está determinada legalmente. Esta se debe enviar al Registro Nacional de las Personas. Y como último punto está la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos, ya que es una obligación del notario remitirlos. Muchas gracias por su atención. Muy bien, José Mérida, por su exposición. Muchas gracias por la información que compartieron con sus compañeros. Al igual que los otros grupos, le pido por favor que compartan estas diapositivas para que todos sus compañeros la tengan. Felicidades. Acá terminaríamos con el grupo 13 y dejo el uso de la palabra al grupo número 14. Bienvenidos. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Buenas tardes. Voy a, solo si me dan un momento para compartirles la pantalla. ¿Me indican si pueden ver mi pantalla? No. ¿No? Aún no. Licenciada Alejandrita, disculpe, o alguien que la pueda auxiliar. Y vamos a ver. Sí, ¿Ya ¿ya lo encontraste? Ajá, sí. Ahorita me salió como una barra negra. Vamos a ver. ¿Le diste compartir seleccionando la presentación? ¿Cómo? ¿Le diste en compartir el PowerPoint o la pantalla? La pantalla. Trata de la otra forma, por favor. Okay. Muy bien, ya que estás ahí, porque ahí sí ya nos salió tu pantalla, puedes darle pues tu presentación, ¿verdad? Ok, entonces, aquí está. ¿Ya lo están viendo? No, te saliste. Entonces, ahí está. Lo voy a dejar así. Entonces, ¿ya están viendo la pantalla? Aún Pues no. si quieres las puedes compartir en el grupo de coordinadores y yo te ayudo a compartirla. Gracias. Bueno. Para que se te sea más fácil, ¿no? Sí, ahorita la voy a enviar. No te preocupes. ¿Ya la envié? Ahorita la voy a compartir. Gracias.
Mientras tanto, nosotros somos el grupo 14. Yo soy la coordinadora Carla Rodríguez y nos tocó el tema de patrimonio familiar. Mi compañero Julio Pérez es el que les estará ampliando más sobre este tema. Buenas tardes, compañeros, mucho gusto. Mi nombre es Julio Enrique Pérez. El día de hoy nos tocó como grupo exponer el tema patrimonio familiar. ¿Verdad? Muchas gracias a la persona que nos está haciendo el favor de compartir la pantalla. Ya está en pantalla la presentación. Pues como les mencioné anteriormente, somos el grupo número 14 y vamos a exponer acerca de lo que es patrimonio familiar. Vamos a dividir esta exposición en 4 puntos, que es el origen histórico del patrimonio familiar, el fundamento legal o la base legal dentro de la normativa guatemalteca y por último el procedimiento para poder realizar el patrimonio familiar. Primero definamos qué es patrimonio familiar. Sabemos que el patrimonio familiar nace como la necesidad de constituir o de crear una protección jurídica para el hogar, por lo cual vamos a utilizar la base del artículo 352 del Código Civil, que cito textualmente: es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y el sostenimiento de la familia. Sabemos que el patrimonio familiar tiene esa finalidad, proteger a la familia y busca mantener y crear seguridad jurídica, económica y social a estos, ¿verdad? Buscando que se sostengan de manera económica y su protección. Ahora nos vamos a hablar sobre los antecedentes históricos del patrimonio familiar. Los antecedentes, el origen histórico del patrimonio familiar se da que etimológicamente la palabra patrimonio proviene del griego, proviene del latino patrimonio, que significa hacienda, es la hacienda o lo que una persona tiene dentro de o que constituye como propio. Sabemos que la palabra del patrimonio, la institución jurídica social del patrimonio nace a la vida jurídica en el año 1839 en Texas, Estados Unidos, bajo el nombre de Homestead, que se tiene como fin de igual manera proteger a la familia en la base del desarrollo social, económico y cultural. Y por último, en Guatemala se regula por primera vez lo que es el patrimonio familiar en el Código Civil de 1933 con la denominación de asilo de familia. Vamos ahora a mencionar acerca de los elementos. El patrimonio familiar tiene diferentes elementos. Tiene el elemento personal, el elemento patrimonial, el elemento procesal. Las personas fundadoras del patrimonio familiar siempre van a ser el padre o la madre de familia, el marido y mujer sobre bienes comunes del matrimonio y por tercero el título de donación o legado. Esos son los tanto elementos como fundadores del patrimonio familiar. Posteriormente vamos a hablar sobre cómo se clasifica el patrimonio familiar. La clasificación del patrimonio familiar se puede dar de dos maneras. Puede ser voluntario o puede ser forzoso o judicial. Sabemos que cuando es voluntario nace porque las personas que constituyen una familia deciden crear este patrimonio de manera voluntaria, mientras que la forzosa judicial es porque existe una sentencia judicial que determina la creación de un patrimonio familiar. Posteriormente vamos a hablar de cuáles son las características del patrimonio familiar. Las características del patrimonio familiar es que este es indivisible, es decir, no se puede dividir, es inalienable, es inembargable y no se puede grabar. Todas estas características las podemos encontrar contenidas en el artículo 357 del Código Civil, decreto 106. Posteriormente vamos a hablar sobre cómo se determina el patrimonio familiar o cuáles son las limitantes que puede tener el patrimonio familiar. Sabemos que el límite del patrimonio familiar solo puede conformarse por un patrimonio para cada familia. El valor máximo del patrimonio es que este no puede exceder de 100,000 quetzales al momento de su constitución y se determina un plazo para la existencia del patrimonio familiar. Posteriormente vamos a hablar sobre los procedimientos para la constitución del patrimonio familiar. Los procedimientos para la constitución del patrimonio familiar son muy similares a la mayoría de situaciones de jurisdicción voluntaria. Sobre todo sabemos que primero va a ser de cajonero el acta notarial de solicitud inicial, que el acta notarial de solicitud inicial está establecida en el artículo 444 del Código Procesal Civil y Mercantil, en la cual podemos adjudicar prueba documental, que podemos adjudicar que sea el título de propiedad certificado por el Registro General de la Propiedad,
donde se acredite la existencia de ese bien inmueble y también donde se determine que el bien que se desea constituir como patrimonio familiar no cuenta con gravames, a excepción de que pueda existir servidumbre o demás situaciones, pero únicamente con que no cuente un gravamen, a excepción de la servidumbre. Esa siempre va a ser como el asterisco dentro de la excepción. Después vamos a hablar sobre que se va a constituir en el acta notarial. En el acta notarial siempre damos que debe llevar un timbre fiscal de 50 centavos por hoja, timbre notarial, y que esas todas deben estar numeradas, selladas y firmadas todas las hojas, de acuerdo a los artículos 60, 61 y 62 del Código Notariado. Posteriormente sabemos que el patrimonio familiar también va a estar constituido. En el paso número 2 va a ser la resolución de trámite. Que la resolución de trámite la vamos a encontrar contenida en el artículo 24 del decreto 5477. Y sabemos que a la resolución de trámite se le debe adherir 2 timbres notariales de 1 quetzal. Tercer paso va a ser notificado al interesado. La notificación del interesado la encontramos contenida en el artículo 66 del Código Notariado. Después se va a dar la publicación de un aviso electrónico, entre paréntesis, edicto, en la página web de los avisos electrónicos del diario de Centroamérica, de acuerdo al decreto 64-2008, solo para confirmar, voy a verificar que este sea, si es 24-2018, perdonen compañeros. Posterior a ello, se da audiencia, se concede audiencia a la Procuraduría General de la Nación. La audiencia de la Procuraduría General de la Nación se establece en el artículo 26 del decreto 54-2077. Posterior a ello se da la resolución final, que en ella se va a declarar con lugar la existencia o la creación del patrimonio familiar, y que a esta resolución se le debe adherir un timbre notarial de 10 quetzales, por el valor de 10 quetzales. Por último, se va a fraccionar en la escritura de constitución del patrimonio familiar, en la que se transcribe la resolución final y se expide el testimonio. El testimonio debe llevar un timbre de 50 centavos por razón de registro. Siempre debe llevar timbre de 50 centavos por razón de registro. Y que el testimonio especial del patrimonio familiar tiene como plazo máximo para presentarse 25 días hábiles siguientes al otorgamiento. Y que también el testimonio satisface 50 centavos por timbre por hoja, y de timbre notarial también satisface la especie fiscal. Y por último, sabemos que el expediente se remite al Archivo General de Protocolos, de acuerdo al artículo 7 del decreto 54-77 del Código Notariado. Y por último, con esto finalizamos la presentación del patrimonio familiar. Espero haya podido ser de su agrado. Y muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Julio Enrique. Este es un tema mucho más amplio, pero por el tiempo que ustedes tenían, me imagino que no abarcaron algunas cositas, pero ahí el día miércoles lo vamos a ver. Con usted usted es el penúltimo grupo, el número 14. Son las 6:35, aún tenemos tiempo para escuchar al grupo número 15 y ya finalizaríamos con las exposiciones. Yo quiero felicitar a cada uno de ustedes por el trabajo que hicieron. Yo sé que algunos se esfuerzan, algunos otros no, pero bueno, este trabajo fue en grupo y mis felicitaciones para todos ustedes. Así que terminamos con el grupo 14 y le doy el espacio al grupo número 15, por favor. Gracias, licenciada. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Ok. Ahorita solo le voy a compartir la pantalla. Bueno, a nosotros nos tocó hacer el trabajo sobre rectificación de área de un bien inmueble urbano. Pues en virtud de que el decreto 125-83 es bastante importante pues mencionar esto, ¿verdad? Porque los bienes inmuebles rústicos no están dentro de un cuerpo legal, ¿verdad? Y es de bastante importancia que los mismos puedan ser regulados para que en los casos de rectificarse puedan hacerlo conforme a la ley. Se realizan, sí, pero no conforme a la ley. Entonces vamos a dar inicio a nuestra exposición. Nosotros somos el grupo número 15 y para empezar vamos a dar una breve definición doctrinariamente, ¿verdad? Doctrinariamente se dice que la rectificación de área
es un procedimiento en una sede notarial que se tramita cuando sea necesario rectificar o bien determinar el área, linderos o medidas perimétricas de un bien inmueble, o cuando exista una discrepancia entre estas y las que aparecen en la partida registral. El decreto ley 125-83 no define el significado de la palabra rectificación, únicamente se limita a considerar que existen bienes inmuebles de carácter urbano que por diversas causas figuran inscritos en el registro de la propiedad con áreas mayores a las que realmente y físicamente comprenden, por lo que se hace necesario corregir. Pues por lo tanto, con la rectificación de área de bienes inmuebles urbanos, tal como le establece el artículo 1 del decreto ley 125-83, lo que se busca con esto es corregir que un bien inmueble que ya aparece inscrito en el registro de la propiedad inmueble con un área determinada, pero resulta que dicha área es inexacta, ya que la física es menor o mayor, ¿verdad?, a la que aparece inscrita. Es así entonces como los propietarios pueden solicitar ante un notario para que le dé trámite a la rectificación del área afectada de dicho bien inmueble. Y para su mejor comprensión, pues también se describe un caso de rectificación de bien inmueble urbano, que, por ejemplo, para que ustedes puedan entender, podríamos decir de que me vendieron un bien inmueble que me dijeron que era 100 metros y cuando nos damos cuenta en las escrituras, a como estaba inscrita la finca, no medía 100 metros, medía 90, entonces se tiene que hacer una rectificación de área para que las medidas y colindancias sean conforme a las que están inscritas en el registro de la propiedad. Asimismo, pues existen elementos importantes que deben resaltarse y dentro de esos podríamos decir que es una ley dentro de la denominada jurisdicción notarial, ¿verdad? Esta se encuentra dentro de esta ley. Para su aplicación se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. También podemos decir que la intervención del notario para aplicar la ley suple la actividad de la autoridad administrativa de la sección de tierras de la escribanía de gobierno, ¿verdad? Las actuaciones se harán constar en un acta notarial. Es obligación dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación, ya que este es el ente del Estado que tiene que estar notificado. También se tiene que dar una resolución y auto notarial. Se debe dar inscripción en el Registro General de la Propiedad y se debe remitir del expediente al Archivo General de Protocolos para su archivo, ¿verdad? Aquí les muestro un ejemplo que ustedes pueden ver en pantalla de una, digamos, aquí ahí también se puede hacer cuando se hacen desmembraciones, ¿verdad? Que se tiene que hacer una rectificación de área porque se va a hacer una desmembración, digamos que esta propiedad mida 50 por 100 y ahora ya no va a medir 50 por 100, sino que va a medir 80 por 70, ¿verdad? Y se va a hacer una desmembración de área. Entonces, para eso se necesita una rectificación. Se realiza un trámite notarial del cual se encuentra establecido en el decreto ley número 125-83 y pues, como yo les decía, ¿verdad? Acá se encuentra regulado como rectificación de área de un bien inmueble urbano, pero no quiere decir que no se pueda hacer dentro de un bien inmueble rústico, ¿verdad? Entonces, vamos a dar énfasis en cada uno de los pasos rápidamente. Primero iniciamos con un acta notarial de requerimiento, como lo establece el artículo 6 del decreto 125-83. ¿Y qué es esto? Pues el procedimiento notarial se inicia con un acta de requerimiento, en la cual se hace constar el requerimiento del promovente, ¿verdad? Para que se dé inicio al trámite y bajo juramento se proporciona la información conforme a lo establecido en este artículo, ¿verdad? Pero también dentro de esta acta notarial deben de tener ciertos requerimientos, ciertos datos también, ¿verdad? Que son obligatorios, como lo es el nombre exacto del o de los requirentes y sus datos de identificación personal, la dirección del inmueble cuya rectificación de área se solicita con indicación de números registrales, la relación del área que aparece inscrita en el registro de la propiedad del inmueble y la afirmación de que la superficie real es inferior a la inscrita, ¿verdad? Nombre y dirección del ingeniero civil medidor que se proponga.
certificación extendida por el registro de la propiedad inmueble que corresponda, en la que conste la primera y la última inscripción de dominio del inmueble, cuya rectificación de área se pretenda, ¿verdad? Otro de los requisitos de esta acta notarial de requerimiento es de que se debe incluir la declaración del interesado, la cual debe hacerse bajo juramento. El notario debe advertirle en la declaración lo relativo al perjurio y debe constar en el acta y debe llevar un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Asimismo, podemos, el siguiente paso es la primera resolución que consta en el artículo 7 del decreto 125-83 y pues principalmente la primera resolución, la redacción de esta es discrecional, ¿verdad? No tiene ciertas formalidades de que debe empezar así y terminar así, sino que puede ser discrecional, pero eso sí, debe de contener la dirección del notario, la fecha, el lugar, la disposición de que se dicte y la firma del notario. Asimismo, el siguiente es la notificación al medidor nombrado, ¿verdad? Para que en esta se haga la notificación en este caso es un ingeniero civil el que se nombra, en donde se dará su aceptación y que se haga constar a través de razón en el expediente, ¿verdad? Firmada por él y por el notario. Seguidamente, pues se hace el discernimiento del cargo del medidor. Recuerden que tampoco es como, ay, sí, él va a ser el medidor, sino que también se tiene que ver. Y recuerden que en el artículo 319 del Código Civil está establecido el discernimiento de cargo, que dice el tutor y el protutor no entrarán a ejercer sus cargos sino después de ser discernidos por el juez. O sea que primero tenemos que tener esos cargos discernidos por el juez para que sea legalmente, ¿verdad? Posteriormente, pues se hace un informe de la medida realizada, ¿verdad? Ya después de que el ingeniero civil haya sido nombrado, este mismo, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su nombramiento, adjuntará el plano del inmueble y informar sobre lo que se realizó, ¿verdad? Sobre las medidas. Esto según el artículo 8 del decreto 125-83. Posteriormente, pues se hace la notificación de los colindantes, ¿verdad? Son los que tengan como terrenos a los lados o enfrente, que puedan ser afectados. Esto según el artículo 9 del decreto 125-83. Y pues esta fase consiste en la notificación a los vecinos colindantes. Para poder cumplirla, el notario procederá a notificarles a los vecinos colindantes personalmente, sobre la cual dejará constancia escrita consistente en las cédulas de notificación que deberán obrar dentro del expediente, ¿verdad? Entregando copias del acta de requerimiento del expediente y del plano elaborado por el medidor. En caso de no poderse notificar, también se hace constar poniendo razón en el expediente y se dispone la publicación de un edicto en el diario oficial o de los de mayor circulación. Anteriormente era obligatorio hacer las publicaciones dentro del diario oficial y el otro de mayor circulación que era la hora, ¿verdad? Pero por un decreto, creo que es el que salió, ahora solo se puede publicar dentro del diario oficial, ya no es obligatorio la hora. Y también, pues, si el artículo 11 establece si hay dentro del proceso una posición, es decir, si dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la publicación del edicto se presentaran oposiciones, el notario conactado remitirá las diligencias a la autoridad administrativa competente para que las resuelva las mismas, ¿verdad? Posteriormente se da una audiencia a la Procuraduría General de la Nación, esto según el artículo 12, y es de carácter obligatorio, porque establece este artículo 12 que en todos los casos de rectificación de área de inmuebles urbanos será obligatoria la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, institución que deberá evacuarla dentro del término de 3 días. Recuérdense que hay plazo de 3 días y antes de dictarse la resolución que ponga fin al expediente, es decir, que en determinados casos será obligatoria la audiencia a la Procuraduría General de la Nación,
la cual deberá evacuarla en el término de 3 días antes de dictar cualquier resolución bajo pena de nulidad de lo actuado. Posteriormente se hace una resolución o un auto final según el artículo 13 del decreto 125-83. Dentro de esta resolución es necesaria la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación, porque en esta se declara con lugar la rectificación y se hace constar la extensión que efectivamente corresponde al inmueble, las medidas lineales y los nombres de los colindantes, ¿verdad? Posteriormente, pues se da un testimonio para las partes según el artículo del 14 del decreto 125-83. Esto se da como un duplicado. Este deberá contener la resolución, el informe del medidor, la opinión que ejerza la Procuraduría General de la Nación y el plano respectivo. Esta es la copia fiel de la escritura, en donde se expide al interesado, el notario que la autorizó o quien esté facultado por la ley para hacerlo. En el testimonio se cubre todo lo que se realizó, ¿verdad? Y el registro de la propiedad rectifica el área dentro del inmueble. Posteriormente se hace la inscripción del testimonio. Finalmente se hace la inscripción del expediente al Archivo General de Protocolos. Recuerden que este tiene un plazo, según el artículo 15, que al extender el testimonio, el notario podrá dar razón en el expediente, haciéndolo constar, y dentro de los 45 días siguientes a esa fecha, remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos. También la omisión de que no envíen el expediente en ese tiempo hará que el notario incurra en una multa que es de 25 quetzales, que es impuesta por el director del Archivo General de Protocolos. Es importante resaltar que es el único proceso de jurisdicción voluntaria al que la ley señala plazo para remitir el expediente, trámite que se da posteriormente a extender el testimonio. Pues con esto finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Stephanie. Acá concluimos ya con los 15 grupos. Felicidades a cada uno de ustedes, ya sea los que investigaron, quienes expusieron. Espero todos hayan puesto su granito de arena, aunque hay algunos trabajos que ya empecé a calificar. Estoy viendo que algunos sí, las coordinadoras o coordinadores pusieron, bueno, él la medita y todo el punteo, él no, por esto y esto. Bueno, muy bien detallado me lo mandaron y muchas gracias. Algunos me dijeron, él no colaboró, él sí colaboró, bueno, yo así se los pedí y muchas gracias. Así que mis sinceras felicitaciones para todos ustedes. Lo hicieron muy bien. Gracias por compartir sus diapositivas. Ya vi en el chat de coordinadores que los han estado mandando. Y yo lo que quiero es que se los envíen a todos sus compañeros para que las tengan. Y ya es responsabilidad de cada uno si lo quiere estudiar o no. Yo les agradezco a los coordinadores, a las coordinadoras, por su disciplina, por su dedicación y por llevar siempre al día a su grupo de toda la información. El día miércoles vamos a tener ya clases normales. El día lunes hay posibilidades de un asueto por el 1 de mayo. Y bueno, quiero decirles de que el examen va a valer, el examen final, 10 puntos y 20 puntos al trabajo que ustedes ya tienen. Si ustedes se dan cuenta, repito, para los que no estaban a un inicio, solo les mandé esos procedimientos que son bien poquitos. El año pasado yo les dejé, ya revisé, les dejé 10, les dejé la mitad más a ellos. A ustedes hoy los consentí un poco más, pero sí quiero que hagan un buen trabajo, por favor. Y la fecha de entrega estén pendientes. Va a ser antes, una semana antes del examen final. Voy a tener el gran gusto de poder saludar a cada uno de ustedes.
Alguien por ahí escribía sobre el sello. Miren, el sello, como les repito, no es obligatorio porque alguien, pues los recursos no alcanzan, ¿verdad? Y tal vez no tiene para mandar a hacer su sello. Pues yo les decía que lo dibujen, que dibujen el sellito, pongan su nombre y lugar de colegiado, su número de carnet. Ahora, si lo mandan a hacer, pues así sencillo, de maderita, con su nombre, licenciada, su nombre, y abajo, abogada y notaria, y abajo el número de colegiado, que es su número de carnet, o a criterio de cada uno, ¿va? Que mande a hacer su sellito para que se le vea muy bonito su prontuario y nos va a servir cuando ya realicemos nuestro protocolo el otro semestre, por si acaso siguen en esta sección con su servidora, ¿verdad? Quiero aclararles que quienes tengan, no tengan derecho a examen final, pues no van a entregar su prontuario, porque no les va a valer puntos. Y en retrasada, los que tengan retrasada se van a examinar sobre los 30 puntos, porque así está el normativo. Entonces, jóvenes, quienes no tengan derecho a examen final, es opcional si lo quiere hacer o no, pero no se le toma en cuenta en retrasadas. Le aclaro de una vez. Espero no hayan jóvenes así, pero si hay, me lo hacen saber. Asimismo, el examen extemporáneo, yo no sé si hay alguien con examen extemporáneo, vence el día de mañana para solicitarlo y el día miércoles yo lo estaría realizando. Entonces, si alguno de ustedes no se examinó, por favor enviarme su solicitud a través de su coordinador para yo llevar un control de quienes se van a examinar. Muy bien, jóvenes. Entonces, de la clase quedaríamos el día de hoy acá. Tengan muy buena tarde, Dios les bendiga. Y nos estamos saludando el día miércoles. Y éxitos en su próxima clase. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda o comentario, si ya no nos da tiempo, por favor, a través de su coordinador me lo pueden mandar a enviar a hacer. Sí, licenciada, aquí saluda Javier Godoy. Buenas noches, licenciada, compañeros. Una pregunta, ¿para cuándo tendrá usted notas? Como yo dije a un inicio, aún no he calificado ninguno. Hasta el día lunes voy a apartar para iniciar a calificar todos los exámenes. Espero, si no puedo terminar, tal vez me desvele martes, miércoles para terminar. La otra semana ya tengo la notas. Está bien, mi amor. Gracias, licenciada. Feliz noche. Licenciada, perdone, muy buenas noches. Solo con una dudita. Ajá. Con lo del trabajo, donde usted habla que todo el proceso es completo, desde el acta notarial, los edictos, todo lo que conlleva los 5 procesos que usted nos envió en el trabajo. Así es, Jenny. Muy amable. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos acá. Cuídense mucho, ya empezó a llover. Cuando salgan, si pueden sacar su paraguas, su suéter, ya hay frío. Y cuiden a sus familias y Dios los proteja de todo. Hasta pronto. Feliz noche, Ligda. Feliz noche. Bendiciones.